vamos a perder de nuestro amor realmente. Hace tiempo que ya se olvidó. Ahora mi alma como un bello atardecer se pierde en un infinito y frío abismo de oscuridad. En algún lugar un corazón de cristal se rompió. Lo encontraré en una muy distante estrella de luz, en una estrella de luz. Adiós, ya te de volver a ver. Seguiremos adelante sin mirar atrás. Y aunque sola en este mundo estés, sin miedo superarás el dolor. Volveré, volveré. Sé que estás lleno de sorpresas, pero así está mejor. No le pondrás un dedo encima a Rias Gremory, bastardo. Perdóname. La sala de invitados. Estábamos a la mitad de la historia. Los nombres que fueron mencionados fueron suficientes para que los presentes se sintieran algo perturbados y con un sentimiento de incomodidad. Sobre todo la señora Benelana Gremory y su sobrino Cyroarg, quienes pusieron un rostro de estar muy impactados al oír el nombre de un miembro de su familia. Nergal, con un tono bajo y sin mucha emoción, dijo Benelana Gremory. No tenían pensado que tal vez la vida de sus parientes haya estado involucrados en esto. Sin duda esto fue la sorpresa de la historia. Cariño, habló su esposo. Es la primera vez que oigo ese nombre en tu familia. ¿Acaso es alguien a quien no conozco? Fue una pregunta tranquila de su parte. Todos miraron a la señora Benelana, esperando respuesta por parte de ella. Tanto sus hijos y como los demás. Benelana Gremory se tomó su tiempo para responder, ante esa pregunta que la inquietó un poco. Creí que nadie conocía el nombre de uno de mis tantos primos. Dijo con un acento serio, pero combinado con un tono de voz pesado. Con que sí lo conocía. No me extrañaba que las cosas empezaron a tornarse de esta manera. Nergal. Dijo Cyroarg. ¿Tú también lo conoces, Cyroarg? Le preguntó su primo muy curioso. Con una mirada, algo extrañada le contesta. Es un nombre poco mencionado en la familia. Yo personalmente, no sé mucho de uno de mis familiares. Lo único que sé, es que fue uno de los tantos sobrinos que tuvo mi abuelo. Si no me equivoco, fue de la tercera línea sucesoria para la casa Bael. Dijo en explicación el joven león. Se ve que incluso en la casa Bael, no conocen esta historia. De nuevo vuelvo a ver a Benelana, quien de antemano. Sir Fuches le pregunta a su madre. Madre, ¿realmente sabes quién es el sujeto que mencionó Miguel? Le pregunto buscando réplica. Tal vez la señora Gremory no sabía mucho como el joven Cyroarg, o tal vez yo me esté equivocando. Las miradas volvieron a apuntar a ella. Sin más ella contesta. Suspiro, Nergal, fue uno de mis tantos primos y como dice Cyroarg, fue de la tercera línea sucesoria de la familia. Prácticamente su existencia era como la de cualquier demonio de clase alta común. Yo nací mucho después de él, cosa que no sé mucho de su pasado, pero como miembro de la familia Bael, era por cultura aprender la historia de mi familia. Pero aún así, esa información es muy nula. Lo dijo en respuesta a todos. Esas explicaciones dejaron muy abierto ante la duda. Pero madre, le empezó a hablar Sir Fuches. Tengo muchos años viviendo en el inframundo, pero a pesar de que conozco a la mayoría de mis familiares y me sorprende que Miguel conozca algo de la familia que nosotros desconocemos. Le dijo Sir Fuches ante la duda. Entonces Benelana le responde. Eso es algo obvio. Entonces Benelana me mira buscando aún más respuestas ante ello. Nergal murió antes de que yo naciera. Por eso es que no hay información de lo que comúnmente hay de un demonio de clase alta. Respondió con sinceridad. La respuesta de la señora Gremory dejó en silencio a su hijo. Algunos tal vez, se crearon muchas dudas y preguntas sobre qué relación tenía un miembro de la familia Bael con Issei y Chiai. Entonces las preguntas no se hicieron esperar. Lo que me sorprende mucho, dijo ella a mi persona. Que el líder de los ángeles conozca algo de la historia de mi familia, que tal vez yo haya pasado por alto. Expresaba con un tono de inquietud. Algo me daba una extraña sensación. Era como si Benelana Gremory estuviese algo calmada ante ello o como si hubiera algo que a ella no le haya gustado. Podría ser una intuición mía, pero sabía que ella era un ser, un poco complejo o difícil de leer.
Sabía que había cosas que aún no era necesario contar y solo me limité con responderle. Bueno, contesté algo pensativo. Hay cosas que se pueden desconocer, incluso yo no entiendo algunas cosas que pasaron en aquella época tan antigua. Lo único que sé, es que la familia Bael fue de las primeras familias en tener contacto con los seres humanos y hacer los contratos con ellos. Los ángeles teníamos en labor de proteger las almas de los humanos y hacer que no cedan a la tentación de los demonios, pues, desde aquellas épocas era un trabajo primigenio de los demonios y ángeles ganar almas para sus mundos, aunque hasta el día de hoy, hay más almas humanas en el inframundo que en el cielo. Una prueba clara del dominio de los demonios desde épocas antiguas. Le empezaba a explicar el antiguo sistema. Entonces aquel miembro de la familia Bael. Lo que estaba buscando eran almas para inframundo. La hermana Griselda se puso a pensar. Tengo entendido que la familia Gremory es la dueña del territorio de la ciudad de Kouya por varios milenios. No era de extrañar que la familia Bael haya tenido el privilegio de andar por esos lugares. Empezó a analizar un poco el problema. Tal vez sí. La familia Gremory es la que actualmente vigila el perímetro de la ciudad Kou, teniendo a Rias Gremory como la encargada actual, pero te equivocas, joven hermana. Le contestó la señora Gremory. Eso fue algo inesperado. Nadie se había esperado esa respuesta por parte de la señora Gremory. ¿Qué quiere decir con eso? Le preguntó Griselda a Benelana Gremory. El Benelana Gremory mira a su esposo y luego comienza a hablar. Es verdad que la familia Gremory tiene la jurisdicción de toda la ciudad de Kou y que, no solo con mi compromiso con mi esposo, hizo una unión entre las familias Gremory y Bael tuvieran ciertos privilegios sobre esas tierras, como resguardar una parte de la ciudad, pero, tomo un respiro y luego contesto. La familia Gremory empezó a tener poder sobre la ciudad de Kou, hace unos 4.000 años. Mi primo, Nergal, él falleció hace más de 15.000 años. Lo dijo a secas y de frente al grano. Justo en el blanco. Aquella declaración había dejado muy sorprendida a casi todos en el lugar. Las reacciones no tardaron en aparecer. 55 mil años. Dijo todo el séquito e incluido la propia Rias Gremory, ante aquella noticia. Joder, decía Azazel, quien puso una sonrisa ante la noticia. Eso quiere decir que el idiota de Ise tiene casi la misma edad que yo, jajajajaja. Parecía que esa sonrisa no se borraría en un largo tiempo. Eso no me lo espere. Tal vez, desde ahora, tengo que decirle Oni-chan, Oni-san, Ni-san o Aneki. ¿Cómo crees que le gustaría que le llame ahora Graifia? Jajaja, siempre quise un hermano mayor, qué suerte. Dijo Sirfuches mirando el lado positivo como siempre. Graifia solo puso un rostro de sorpresa y de enojo a la vez. Es como si su rostro dijera: esa es toda tu preocupación. Parece que se olvidaron por un momento el tema de la familia Bael y se concentraron un poco en Ise. Bueno, creo que esto era obvio. Yo ni siquiera estoy cerca de los 1000 años, entonces, dijo la encantadora Leviatán, quien le pregunta a Gabriel. Entonces, ¿cuál es la edad que tiene Ise-kun? Le pregunto sin rodeos. Gabriel no perdió su sonrisa y levantando su dedo índice. Tomando sus cálculos respondió. Según One-sama. Él debería tener la misma edad que yo. Ni uno más. Ni uno menos. Respondió. Con aquella respuesta. En coro respondieron los jóvenes demonios e Irina. Sus rostros mostraron lo estupefactos que estaban. Oigan. Puso un rostro triste Gabriel ante la reacción de los jóvenes demonios. 15.000 años. Dijo la pobre Valquiria. Entonces Ise estuvo al lado de ella por 15.000 años, sin mucha emoción contestó. No era algo muy complejo de pensarlo. Aquella afirmación dejó en silencio a las chicas del grupo Gremory. No se puede comparar 6 meses con toda una vida. Exclamó la joven ángel caído. Tengo conocimiento de los sentimientos que le tienen a Ise. Con esto ellas ya empezaron a entender la gran diferencia, que poco a poco se empezó a crecer en sus corazones. No quería crear un mal ambiente de tensión ahora. Por eso decido volver al tema con la señora Gremory. 15.000 años. Dijo ella. Creo que pueda ser una presunción mía, pero si lo que dices es verdad. Entonces, antes de que terminase de hablar, sin pensarlo le contesto. Creo que el nombre de las potestades tiene que ser suficiente, ¿verdad? Le dije muy directo.
Aquel nombre de las potestades aún si Benelana Gremory, no conocía bien lo que pasó hace 15.000 años con su pariente, pero si es una demonio de sangre pura ella deba conocer, muy bien, a lo que me refiero. No me digas que. Con un rostro pálido y los ojos muy abiertos. Que ella fue que realmente fue su rostro cambió a la de alguien muy sorprendida. No solo ella. Tanto su esposo y sus hijos pusieron un rostro pálido al oír aquel nombre. Bueno, no solo ellos. ¿Por qué Miguel mencionó el nombre de las 7 poderosas familias? Con tono preocupado y ojos cristalinos, la reina demonio preguntó. ¿Las potestades? Susurró Baraquiel. Gulp, ese fue Azazel tragando saliva. No había oído ese nombre en milenios, realmente no me esperaba escucharlo ahora. Con una mueca forzada, él derramó una gota de sudor. A diferencia de los adultos. Solo Griselda, el séquito Gremory, Irina y el siervo de Sonas y Trinó entendieron. Observando fijamente. El rostro de Rías Gremory, seguía con una sorpresa y un rostro demasiado pálido. No pasó tiempo hasta que uno de sus séquito le preguntara. Buchou, ¿qué es lo que quieren decir con ello? Le preguntó su pequeña torre. Entonces Rías les contesta. Él y las potestades, empezó a contestarles y con un respiro. Antiguamente en el viejo gobierno de los 4 reyes demonios, ya hace bastante tiempo en la historia, se menciona que hubo una época donde los demonios eran muy pero muy superiores en número a cualquier raza que se haya conocido hasta ahora, eso fue llamado la época dorada del inframundo, una época donde los demonios teníamos el poder suficiente para conquistar y marcarlo todo con el nombre de Lucifer, incluso se dice, que los dioses de las mitologías intentaron no meterse en la batalla que se tenía con el cielo, por el respeto y miedo que se le tenía al mayor ejército de la historia jamás se haya visto. Se dice que el número era superior a los 10 millones de demonios de clase alta bajo el nombre de las potestades, las 7 familias de los demonios originales, dijo sin perder su tono pálido, pero ahora tenía un gota de sudor bajando por su rostro. El silencio reinó. Aquellas palabras había dejado en silencio a su séquito. Simplemente ellos compartieron ese sentimiento con ella. El mayor ejército de la historia sin duda es algo que he vivido en carne propia. ¿Por qué no sabíamos algo como eso? Le preguntó la reina de Rías. Entonces, sin perder su tono pálido, la que él contesta. Eso es algo que solo sabemos los demonios de clase alta. Le contestó Benelana Gremory. Se supone que el nombre de las potestades, dejaron de tener valor hace 15.000 años la familia Bael, Beelzebub, Paimon, Astaroth, Belet, Belial y los Leviatán ahora son solo parte de la historia de los demonios. Fue su respuesta ante el séquito de su hija. Pero a pesar de eso las preguntas no cesaron. ¿7 poderosas familias? Se sobó la barbilla en joven Fénix. Siento que me estoy olvidando de algo. Contestó mientras se rascaba la cabeza. Pareciese que Riser Fénix estuviera haciendo un esfuerzo en recordar algo ahora. Después de todo, no me extrañaría que su familia, o mejor dicho, su bisabuela no le haya dejado un legado a sus sucesores. Al fin y al cabo solo los Bael y los Fénix tienen una amarga relación con Chiai. Aunque eso es otro tema, que más adelante ellos tendrán que lidiar. Entonces retomando de vuelta a la historia. Bueno, eso pasó hace mucho tiempo, pero aún así. Comencé de nuevo. Yo recuerdo perfectamente que en esos 3 años de breve paz las potestades tenían un resguardo absoluto con un ejército de miles de demonios al margen de las fronteras del cielo, otros miles resguardando gran parte del mundo humano y la mayor parte de todo el ejército se encontraba en el inframundo. Aún así, nosotros los ángeles teníamos un ejército, que ni igualaba a la mitad del ejército de demonios, pero teníamos cierta forma de proteger las murallas del cielo, no dudamos en ningún segundo que esa breve paz estaría por terminar. Por eso solo nos quedaba esperar a Chiai y tener una breve oportunidad para poder pelear contra los demonios. Les seguía contando. Eso fueron años muy oscuros, en las cuales aún recuerdo viejas sombras del pasado. Aún me cuesta creer que el cielo estuvo en una situación tan crítica, pero Miguel Sama. Me preguntó la reina de Gabriel. Si el cielo estaba siendo vigilado desde sus fronteras, ¿cómo es que Chiai Sama logró llegar a la tierra? Exclamó su pregunta. Eso fue algo arriesgado, le contesté calmado. Si bien, el cielo estaba rodeado por sus fronteras, yo personalmente, le encargué un grupo de ángeles que llevarán a Chiai por los caminos secretos que teníamos a la tierra. Afortunadamente, los demonios no lograron encontrarla. Le empecé a explicar. Entonces quien interrumpe, fue. Entonces, dijo la señora Gremory. Lo que llevaba tu pequeña hermana, era algo tan valioso que, si hubiese caído en mano de los demonios, mientras ella hablaba.
La quien el cortó e interrumpió fue. Si eso hubiese pasado, el cielo hubiera dejado de existir. Mejor dicho, ahora no estaríamos hablando y posiblemente, y mucho menos, todo lo relacionado al cielo hubiera desaparecido con el tiempo. Le contestó Gabriela Benelana. Esa era una gran verdad. Con solo un error, un mal paso, que tal vez hubiera cambiado la historia como la conocemos. Nuestro Señor no se encontraba con nosotros en el cielo. Lo único que podíamos hacer era esperar ante una señal, mientras vuelvo a retomar la historia. En cierta parte las cosas nunca salieron como uno siempre quería que salga. En un punto final, vuelvo a recordarlo. Si uno lo piensa, eso fue algo irónico y a la vez muy afortunado. Aunque no es nada grato. Todo esto pasó en la mitad de los 3 años de paz. Empiezo a relatar. Aún sabía que me quedaba mucho que contar. Frustraciones en los días de sol. Meses después del incidente de los acantilados. Se dice que nada queda igual, cuando cambia un entorno natural de un sujeto. Los hábitos, las facetas de personalidad e incluso sus pensamientos son un cambio relativamente permanente en el comportamiento debido a la experiencia, o, como lo suelen llamar, el aprendizaje. Aprender era algo que le costaba mucho, a cierta pequeña rubia con el pecho plano. Sentada en una esquina de un árbol, abrazando sus piernas. Parecía aburrida, tenía las cejas caídas, un rostro de pocos amigos y... Cataplan. Cataplan. Estaba jugando tirando unas piedras al lago. Era su única forma de no estar aburrida. Suspiró, dio un fuerte respiro. A una simple vista, uno la confundiría con una holgazana que no tiene nada mejor que hacer. Aunque eso no fuera así. Chia-san, un tierna voz la llamó. Aquella pequeña rubia, sin mucho ánimo, volteó a verla. «Oh, ¿eres tú?», le contestó con un tono algo normal. ¿Quién había llegado? No era nada más que su única compañía femenina que tenía. Empezó a verla con las cejas caídas. ¿Te pasa algo? La rubia le contestó, con un tono de pocos amigos. La joven de cabello marrón, en un intento de ayudarse, le acercó y se sentó al lado de ella, juntas a la orilla del río. «Chia-san, no me digas que perdiste la trampa de peces otra vez», le contestó preocupada su compañera, mientras buscaba dentro de la orilla del río. Su pequeña compañera de ojos azules, simplemente decidió no hacerle caso omiso a su pregunta. Ella solo mira con un rostro de no importarle mucho, y mirando de vuelta al gran río de su delante. Su compañera, con un toque campesino en su tono de voz, pero con una dulzura. «Chia-san. No es por ser mala, pero...». Con un tono de calma. Pero ya son 3 veces que lo pierdes, realmente esta vez Nisama se va a molestar mucho y no voy a poder cubrirte. Juntando sus dedos índices de ambas manos y una sonrisa, la empezó a regañar de manera muy suave. Su intención de la pequeña del cabello marrón, era poder ayudar a su amargada compañera, aun si sus intenciones eran muy nobles. La que alguna vez fue un ángel lo empezó a tomar eso como una molestia. «Coco, ese no es tu problema», con un tono serio y algo de disgusto. «Y por favor, aléjate de mí», con su nariz empezó a olfatearla. «Aj. Puaj». Con signo de antipatía. Chia y de manera indirecta le dijo que apestaba a rayos. No era común que ella empezara mal el día con alguien. Pero aún si tenía una forma, muy mala, de decir que se alejara de ella. La joven Cocoa no lo vio de esa forma. Sin entender el mensaje de Chia. Ella rápidamente. Ese sniff. Ella se empezó a oler. No pasó ni 3 segundos antes de... «WA». Gritó en sorpresa. Lo lamento, no sabía que olía mal. Perdón. En una forma de disculpa, la pequeña Cocoa juntó sus manos y agachó su cabeza. Chia y solo puso un rostro. ¿Por qué siempre hace eso? No era la primera vez que pasaba. La joven rubia aún no lo entendía bien. Tal vez por la inocencia de su compañera, que estaba a su delante, o porque era una idiota feliz hasta ahora, Cocoa no había captado bien el mensaje de mala gana de Chia. Aún si quería decirle, no agradas. Vete. La pequeña Cocoa, siempre malentendía todo y para su pesar de Chia y cada vez se hacía más cercana a esta. Con un tono preocupado. No puedo volver así. Preocupada por ese pequeño detalle. Pequeña del cabello marrón, sin más ella se empezó a sacar la ropa. Aprovechando que estaban las dos en un río. La pequeña Cocoa, no lo pensó 2 veces y decidió limpiarse el cuerpo en el río con agua cristalina. La única observadora del lugar. Era su compañera del cabello rubia quien no estaba muy feliz, por algún motivo. La pequeña Cocoa, quien tenía una extraña vestimenta de pieles y tela, se empezó a desvestir.
Primero fue la parte inferior de su cuerpo, sus botas y su vestido de tela con cuero. Al hacer eso, Cocoa demostró unas fuertes piernas y muslos bien moldeados. ¿Por qué eso me enoja? Con un carácter gruño, Chiai empezó a verla. No era usual esto, pero sí algo predecible. Cuando Cocoa empezó a quitarle las vestimentas de su parte superior. Como Cocoa estaba tan acostumbrada a llevar ropa gruesa en su cuerpo. Al momento de quitarse todo, no se podía negar que había una mujer con un gran cuerpo y bien formado. Con una cintura delgada que daban inicio a unos hermosos muslos, con un estómago plano y bien formado en el centro, con un hermoso cabello marrón, pero había algo más. Boing. Boing. El sonido de la envidia. TKS, ya con un rostro molesto. Chiai expresó su sana envidia. Delante de ella, había dos buenas y grandes razones, para que odiara a su compañera Cocoa. ¿Por qué? Con voz baja se comparó con Cocoa a sí misma. No sabía si era una broma del destino, pero ¿cómo era eso posible? Y lo peor para la rubia es que no era la primera vez que veía este clase de broma a su persona. Pensé que G. Gabriel era la única, pero esto tiene que ser una broma. Con un tono de disgusto y a la vez triste, Chiai cuestionó al destino. Chiai era una joven ángel, con los poderes sellados, con la edad de 16 años. Una adolescente en la flor de su desarrollo. Lo que provoca esa envidia al ver a la pequeña Cocoa, era algo que no podía entender hasta ahora, comparando con su pequeña hermana. Gabriel era un año menor que ella, pero Gabriel tenía la imagen de una mujer de 18 años. Con el cuerpo bien formado y completamente desarrollado. Con la figura igual de una mujer que se ejercita y mantiene a línea su estado físico lo más perfecto posible. Pero eso también era por la clase de ángel que era Gabriel, pues, su pequeña hermana no era un ángel normal como ella. Gabriel fue escogido para ser una de las líderes del cielo desde su nacimiento. Era por lógica que Gabriel haya tenido esa bendición por ser quien es, pero la pequeña Cocoa era una chica normal, un humano común que era 2 años menor que Chiai. La pregunta era cómo una niña de 14 años podía tener mejores atributos que ella. Si Chiai lo comparaba con Gabriel. Cocoa aún no estaba completamente desarrollada y parecía aún una niña a su lado, pero aún así ella tenía más que Chiai. Quien, supuestamente, era 2 años mayor que ella. A veces el destino podía ser muy cruel o muy injusto. Lo decía en pleno pensamiento, mientras se veía a ella misma con lástima. Chiai no tenía que preocuparse por cosas superficiales como eso, pero el hecho de que siempre tenía que verla poco a poco provocó ese sentimiento de sana envidia. Entonces Cocoa, algo nerviosa. Chiai Sampe, por favor. Hace un rato me estaba mirando raro. Me siento algo incómoda, con sus manos cubriendo sus pechos. Cocoa le empezó a mirar raro. En plena reacción a ello. Oye, le contestó Chiai. Eso sonó como si realmente te estuviera haciendo algo malo. En un intento de explicarle, Chiai decidió no verla más. Aún Cocoa tenía razón, ella no quería ser tan obvia. Mejor te dejo sola. Poniéndose de pie, Chiai se da la vuelta y empieza a caminar. Ese si vas con los demás. Le dijo Cocoa sonriente, mientras estaba en el agua. Diles que no me demoraré mucho, y con esa sonrisa, ella empezó a lavarse el cuerpo. Chiai la escuchó, pero no le contestó. Mientras ella se alejó fuera del río. Sus pensamientos se empezaron a ser presentes. Tenía varios conflictos dentro, pero había uno, que en sí, cada vez que lo pensaba, el tiempo cada vez se le hacía más y más largo. Mirando al cielo azul. Y con sentimiento de nostalgia. ¿Cuándo podré regresar a mi hogar? Con un viento, que levantó su hermosa melena dorada, y con unos ojos azules caídos. Miró con tristeza al cielo. A su hogar aún si había mucho que no se podía saber de ella a simple vista, había algo obvio, pero a la vez difícil que ella misma hacía notar. Eso era que ella no era feliz. Volvió a agachar la cabeza y encorvó su espalda. Era la típica persona pesimista. Aquella persona que se rindió ante la rutina y las malas presunciones. Pero había algo más y era una pregunta que se hacía mucho. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió o se puso feliz? Sinceramente yo no me acuerdo. Con un tono triste, siguió caminando. En momentos como esto. Era la única oportunidad que podía permitirse poner un rostro triste, sin que nadie la viera. ¿Por qué no podía sonreír aunque sea una vez? ¿O acaso había algo que no le permitía hacer eso? Pero cada vez que se preguntaba eso lo único que venía a su mente, era la imagen de la primera persona que conoció en la Tierra.
Aquel aventurero con la cara sucia, con unas ropas con parches en ella, el chico de cabello marrón y ojos castaños, aquel chico con comportamiento salvaje. Todo es culpa de ese tonto. Lo decía con un mal sabor de boca. La culpa de sus desgracias no era nada más y nada menos, la culpa de haber conocido al chico llamado Issei. Por más que ella lo pensaba, todo era igual. No había un recuerdo bonito de ella con él, por más que se esforzaba. Ya había pasado la mitad de su plazo, 1 año y 6 meses, tiempo en la cual, todo cambió para ella. Su sonrisa se perdió, su entusiasmo se desvaneció y solo era una persona con un cansancio enorme y parecía una persona con ojeras, flaca y sin ilusiones. Su belleza de ángel. Lo estaba perdiendo poco a poco. Aun si tenía malos momentos, había una razón, por lo cual ella continuó a su lado. De forma directa o indirecta. Aún me queda tiempo. No puedo rendirme ahora. Mientras respiraba el aire fresco. Tengo que encontrar la caja, pero es frustrante depender de él para esto. Yo que no puedo hacerlo sola. Con un reclamo al cielo, estaba analizando su suerte. Si algo era más que obvio. Era que ella había sobrevivido a las pruebas del bosque, gracias al chico que le trataba mal. Quiera o no, ella sabía que por su cuenta, no hubiera podido aguantar el peligro del mundo. Si había una cosa que le hacía permanecer a su lado. Era que como guardiana del tesoro de la Paloma Blanca, primera estaba su deber, encontrar la caja era su máxima prioridad. Muchas veces lo pensó que pasara luego de encontrar la caja. Puf, era una respuesta obvia. Me iría por mi cuenta. Respondió sin dudarlo. Chiai tenía un sentimiento de resentimiento muy grande, que poco a poco se volvió alguien egoísta, y solo le importaba cumplir con su objetivo. La diferencia con el ángel que bajó del cielo. Ahora era una muy grande. Si bien era cierto, que ella no podía encontrar la caja y sobrevivir a la vez. Aún así, ella había aprendido lo básico para poder aguantar la vida en el bosque. No era problema para ella recolectar fruta y hierbas, y sabía que el agua más limpia, era la que estaba en la parte más alta de los ríos. Aprendió a reconocer los terrenos peligrosos y cómo evitar a los animales salvajes, mediante el sonido. Si bien ella no podía cazar, como lo hacían sus compañeros, ella aprendió a adaptarse al ambiente, dependiendo de la circunstancia, cosa que podría sobrevivir sin carne por 1 año y medio.